Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un libro que me ha fascinado. Se llama Libre, El camino del emprendedor como filosofía de vida, de Andy Freire. Ah, interesante. ¿Y de qué va exactamente? ¿Es solo para gente que quiere montar un negocio? Pues esa es la trampa, ¿no? El título te hace pensar que es solo de negocios, pero va mucho más allá. ¿Cómo así? Freire nos propone usar esa mentalidad emprendedora, pero en todos los aspectos de la vida. Ya veo. Para tener más libertad y vivir más plenamente. Suena prometedor. Totalmente. Y lo mejor es que no es solo teoría. Freire nos da herramientas y perspectivas que podemos aplicar desde ya. Me gusta, me gusta. A ver, ¿por dónde empieza? Pues empieza con una anécdota que te deja pensando. ¿Sabías que en algunas cárceles de Oregon los presos dedican más tiempo al desarrollo personal que la gente que vive en la ciudad? En serio, no me digas. ¿Y eso qué tiene que ver con la libertad? Justamente, ese es el punto. Freire nos quiere decir que la libertad no depende de las circunstancias externas. Ya entiendo. No importa dónde estés, la libertad está dentro de ti. Exacto. Y para ilustrarlo, habla de Mandela, ¿no? 27 años en la cárcel, pero su espíritu nunca estuvo preso. Al final liberó a toda una nación. Impresionante. La verdadera libertad es un estado mental que podemos cultivar sin importar dónde estemos. Es una decisión consciente. Interesante. Y bueno, Freire habla de su propia experiencia con esto de la libertad. Claro, él mismo cuenta su historia. Logró mucho éxito con su empresa OfficeNet, la vendió por millones. Wow. El sueño de muchos, ¿no? Y sin embargo, se sentía vacío. En serio, teniendo todo lo que se supone que te da la felicidad. Yeah. Dinero, éxito. Exacto. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que no era la empresa en sí lo que importaba, sino el propósito detrás de ella. El famoso, ¿para qué, no? Sí, ¿qué es lo que realmente te apasiona? ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace vibrar? Profundo, profundo. Y según Freire, ¿cómo se logra esa plenitud? Él dice que para conseguir resultados extraordinarios hay que integrar tres cosas: lograr metas, estar rodeado de las personas adecuadas y conectar con valores que realmente te llenen. O sea, no es solo el éxito material, sino algo más integral. Exacto. Y para explicarlo mejor, Freire cuenta un experimento que se hizo en Harvard sobre negociación. Imagínate, a los participantes les pidieron que compraran o vendieran un terreno. Suena interesante. ¿Y qué pasó? Lo más curioso es que los que tenían objetivos más ambiciosos conseguían mejores resultados. ¿En serio? O sea, solo por apuntar más alto ya tenían ventaja. Sí, parece increíble, ¿no? Ya. Es como si nuestra mente pusiera límites a lo que podemos lograr. Fascinante. Entonces, nuestra ambición define nuestro éxito. En gran medida sí. Y es donde entra el concepto de abundancia versus escasez. Ah, ya he oído hablar de eso. Se trata de cómo ves el mundo, lleno de posibilidades o de limitaciones. Exactamente. Tu mentalidad define tu realidad. Mm, Si crees que hay poco para todos, te conformarás con las migajas. Pero si crees en la abundancia, las posibilidades se multiplican. Justo. Freire incluso cuenta la anécdota de su entrenador de esquí. Le decía que flexionara las rodillas hasta sentir que se estaba zarpando, porque solo entonces estaría en la posición correcta. Qué buena analogía. A veces creemos que estamos dando el máximo, pero... Pero en realidad nos estamos quedando cortos. Y eso nos lleva de nuevo a la mentalidad de abundancia. ¿Cómo la aplicamos en la vida diaria? Freire nos reta a pensar 10 veces más grande. 10 veces. Eso sí que es ambicioso. Claro, ¿qué pasaría si tuvieras 10 veces más clientes? O 10 veces más recursos. Uf, ni me lo imagino. Pero supongo que el ejercicio te abre la mente a nuevas posibilidades. Totalmente. Y no solo en los negocios, ¿eh? Freire nos anima a aplicar esto en nuestras relaciones, nuestra salud, en todo. Me gusta esa idea. Pensar en grande para vivir en grande. Y Freire nos da ejemplos concretos de gente que ha aplicado esta filosofía. Por supuesto. Habla de Rosario Quispe, una mujer coya que soñó con crear una universidad en La Puna, una zona con muchísimas limitaciones. ¿Y lo logró? Sí, con mucho esfuerzo y trabajo en equipo, creó el Centro Universitario Warmi Huasi Yachana, la primera universidad coya del país. Increíble. Una muestra de que cuando te atreves a soñar en grande se pueden superar los obstáculos. Exacto. Y también habla de Beatriz Martins, una niña brasileña que con solo 6 años se conmovió al ver a otros niños pidiendo dulces en una favela. Pobre niña. Debió ser impactante para ella. Lo fue. Pero en lugar de quedarse de brazos cruzados, decidió hacer algo al respecto. Empezó a guardar todos los dulces que le daban. ¿Y qué hizo con ellos? Con la ayuda de su padre, logró reunir miles de dulces para repartir entre los niños de la favela en Navidad. Qué bonito. Una niña pequeña demostrando que la edad no importa para hacer una diferencia. Totalmente. Y esto nos lleva a otro de los puntos clave del libro, el dilema del sabelodo versus aprendiz. Ah, interesante. ¿A qué se refiere con eso? Freire nos plantea dos tipos de mentalidad. El sabelotodo, que cree que ya lo sabe todo y no necesita aprender nada nuevo.
Y el aprendiz que está siempre abierto a nuevas ideas y experiencias. Exacto. Y para ilustrarlo, cuenta la historia de Heath White, un hombre cuya vida dio un giro inesperado cuando su hija nació con síndrome de Down. Entiendo. Debió ser un gran desafío para él. Lo fue. Al principio se resistió a la situación, incluso le pidió a su esposa que abortara. Qué fuerte, Sí. pero entiendo que al final Al final aceptó la situación y comenzó un profundo proceso de aprendizaje. pasó de ser un sabeloto a un aprendiz, por la fuerza de la vida misma. Justo. Y aquí Freire introduce el concepto de las zonas de confort, tensión y pánico. Esas zonas, sí. He oído hablar de ellas. No se trata de salir de tu zona de confort para poder crecer. Sí, pero Freire lo explica de una forma muy clara. Los sabelotos se quedan atrapados en su zona de confort, mientras que los aprendices se atreven a explorar la zona de tensión. ¿Dónde está el verdadero aprendizaje, no? Exacto. Ahí es donde nos desafiamos a nosotros mismos, donde descubrimos nuestro verdadero potencial. Y supongo que la zona de pánico es donde mejor no meterse, ¿no? Bueno, a veces es inevitable pasar por ella, pero la idea es no quedarse ahí atascado. Lo importante es ser conscientes de estas zonas y elegir conscientemente dónde queremos estar. Tiene sentido. Y al final, ¿cuál es la pregunta clave que nos plantea Freire con este dilema? Yo me pregunta, ¿eres un sabeloto aferrado a lo que ya sabes o un aprendiz con sed de nuevos conocimientos? Una pregunta que deberíamos hacernos todos los días, ¿verdad? Sin duda, especialmente en un mundo que cambia tan rápido. Y para terminar esta primera parte, me gustaría hablar de otro dilema que me parece fundamental, el dilema del héroe versus equipo. Interesante. ¿De qué se trata? Individualismo versus trabajo en equipo. En cierto modo, sí. Freire nos recuerda que, aunque nuestra sociedad glorifica al héroe individual, los grandes logros rara vez se consiguen en solitario. Cierto. Siempre hay un equipo detrás de cada gran éxito. Exacto. Y para ilustrarlo, usa el ejemplo del equipo de rugby uruguayo que sobrevivió al accidente aéreo en los Andes. Uf, esa historia es increíble. 72 días aislados en la montaña, en condiciones inhumanas. Y lo que les permitió sobrevivir fue precisamente su capacidad de trabajar en equipo. Dejaron de lado sus intereses individuales por el bien común. Una gran lección para todos. Totalmente. Y para aplicar esto a nuestra vida diaria podemos preguntarnos, ¿cómo estoy contribuyendo a los equipos de los que formo parte? Buena pregunta. ¿Estoy siendo un buen compañero de equipo? ¿Estoy aportando lo mejor de mí al grupo? Reflexiones clave para fortalecer nuestras relaciones y trabajar juntos hacia un objetivo común. Realmente inspirador. Ese espíritu de equipo es fundamental para cualquier proyecto. Totalmente. Y hablando de proyectos, ¿te acuerdas del dilema inocente versus poderoso? Sí, algo me suena. Era sobre asumir la responsabilidad. Exacto. Freire nos dice que en vez de culpar a factores externos, debemos hacernos cargo de nuestras acciones. Ah, ya recuerdo. Como cuando Steve Jobs fue despedido de Apple, en vez de decir, me echaron injustamente. Dijo, no logré generar la confianza necesaria. Eso es, un cambio de mentalidad radical. Pasar de víctima a protagonista. Y eso lo podemos aplicar a diario. Por ejemplo. Imagínate que llegas tarde a una cita y dices, es que había mucho tráfico. La típica excusa. En vez de eso, podrías decir, no salí con suficiente tiempo. Asumes la responsabilidad y te empoderas. Cierto, cierto. No siempre podemos controlar lo que pasa, pero sí nuestra reacción. Y hablando de reacciones, ¿no estaba también el dilema de víctima versus protagonista? Sí. Freire nos presenta a Annette Gabedei, una diseñadora de joyas que nació sin dedos. Sin dedos. ¿Y cómo diseña joyas? Lo increíble es que se especializa en anillos. Y su actitud es admirable. Cuando le preguntan cómo lo hace, dice, ¿cómo hacen ustedes para trabajar con dedos? Son un estorbo. Es increíble. Sí. Ella no se ve como una víctima, sino como una protagonista. Impresionante. Y bueno, ¿qué más nos dice Freire sobre este tema? Habla también del Papa Francisco. Imagínate, él tenía planeado un retiro tranquilo y de repente lo eligen papa. Menudo cambio de planes, ¿no? Y a pesar de no ser lo que esperaba, decidió aceptar el reto. Un ejemplo de cómo la vida te puede sorprender, pero tú decides cómo reaccionar. Muy cierto. Y hablando de planificar el futuro, Freire nos propone un ejercicio muy interesante, las fotos del futuro. Ah, sí. ¿Te acuerdas cómo era? Algo así como visualizar cómo te gustaría estar en 10 años, imaginar tu familia, tu trabajo, tu situación económica. Exactamente. Es como crear un álbum de tu futuro ideal. Y a partir de esas imágenes empezar a trazar un plan para acercarte a esa Y visión. muy motivador. Lo es. Y Freire pone el ejemplo de Charles Darwin. A los 30 años, decidió embarcarse en un viaje de 5 años alrededor del mundo para investigar la naturaleza. El viaje que lo llevó a formular la teoría de la evolución. Exacto. Darwin ya era un académico reconocido, pero sentía que necesitaba ir más allá.
Esa foto de su futuro, como un científico que había hecho un aporte significativo a la humanidad, lo impulsó a tomar una decisión arriesgada pero fundamental para su legado. Una gran lección. La visión de futuro puede inspirarnos a actuar en el presente. Totalmente. Pero ojo, Freire también nos advierte sobre el riesgo de obsesionarse con el resultado final. ¿A qué te refieres? A veces nos enfocamos tanto en la meta que nos olvidamos de disfrutar del camino. Ay, entiendo. Como el emprendedor que sueña con la libertad y la flexibilidad, pero no se da cuenta de los sacrificios que conlleva. Exacto. Hay que encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y el disfrute. Y hablando de disfrutar, el último capítulo del libro se centra en la búsqueda del propósito. El famoso ¿para qué? ¿Y qué nos dice Freire sobre esto? Empieza con la historia de Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a un campo de concentración nazi. Una experiencia terrible. ¿Cómo pudo encontrarle sentido a algo así? Frankl descubrió que, incluso en las peores circunstancias, el ser humano puede encontrar la felicidad si se aferra a un propósito que le dé significado a su existencia. Profundo. Como dice Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Exactamente. Y Freire nos invita a reflexionar sobre nuestro propio ¿para qué? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos apasiona? Una pregunta clave. Y según Freire, ¿cómo podemos encontrar nuestro propósito? Nos propone explorar dos áreas, el propósito profesional y el personal. Y para ilustrar el propósito profesional, comparte su propia experiencia. Con Axelent, su empresa de consultoría. Sí, él quería crear una empresa que trascendiera a su propia persona, que generara un espacio para que otros pudieran expresarse. Un propósito que integra su pasión por el emprendimiento con su deseo de impactar positivamente en el mundo. Y para encontrar tu propio propósito, te recomiendo hacer un ejercicio. Escribe una lista de las cosas que te apasionan, que te hacen perder la noción del tiempo. Una idea. Eso te ayuda a conectar con lo que realmente te importa. Y luego pregúntate, ¿cómo puedo usar mis talentos y pasiones para hacer una diferencia? ¿Qué legado quiero dejar? Preguntas poderosas. Te obligan a pensar en el impacto que quieres tener en el mundo. Y para inspirarnos en este camino, Freire nos cuenta la historia de Iñaki, el inventor que sin darse cuenta creó su propia isla de los inventos. La isla donde se reunían los grandes sabios del mundo. Sí. Iñaki soñaba con ir a esa isla, pero nunca recibió la invitación. Sin embargo, al final descubrió que... Que ya la había creado él mismo. Exactamente. Rodeado de otros inventores que compartían su pasión. Una metáfora de cómo a veces encontramos nuestro propósito en el camino, no necesariamente en el destino final. Y para cerrar esta parte, me gustaría retomar una frase de Freire que me impactó. El desafío de vivir cada momento sin pensar en el resultado en términos de éxito es una fuente de alegría profunda. Disfrutar del proceso, enfocarse en el presente, encontrar la felicidad en el camino. Eso es la verdadera libertad. Una frase que nos invita a vivir el presente al máximo, ¿no? A saborear cada paso, cada logro, cada aprendizaje. Sin duda. Y ahí está la clave de la libertad que nos propone Freire. La libertad de elegir nuestra actitud, nuestra perspectiva, nuestro propio camino, sin estar atados al resultado final. Al final, lo que importa es el viaje, no el destino. Exacto. Y para cerrar este deep dive, me gustaría retomar algo que dijiste al principio. La idea de los dilemas. Ah, sí. Abundancia versus escasez. Sabiloto versus aprendiz. Todos esos. Esos dilemas nos presentan dos opciones aparentemente opuestas y a veces nos sentimos obligados a elegir un lado. Como si no hubiera otra alternativa. Claro. Pero, ¿y si la verdadera libertad estuviera en integrar ambas perspectivas? En trascender la dualidad. Interesante. ¿Cómo sería eso en la práctica? Por ejemplo, en el dilema abundancia versus escasez, en vez de enfocarnos solo en uno u otro. Podríamos buscar un equilibrio. Exacto. Reconocer que los recursos son limitados, pero al mismo tiempo mantener una mentalidad de abundancia. Ser conscientes de las limitaciones, pero no dejarnos paralizar por ellas. Y en el caso de sabilodo versus aprendiz, podríamos integrar la confianza en lo que sabemos con la humildad de reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender. No se trata de negar lo que sabemos, sino de estar abiertos a nuevas ideas. Y en el dilema héroe versus equipo, reconocer la importancia del éxito individual, pero valorando también la colaboración. Encontrar un balance entre el liderazgo y el trabajo en equipo. Y en el dilema inocente versus poderoso, integrar la responsabilidad con la compasión. Asumir las consecuencias de nuestros actos, pero sin culparnos en exceso. Y en víctima versus protagonista, reconocer las circunstancias difíciles, pero mantener la determinación de crear la vida que deseamos. Ser conscientes del contexto, pero sin dejarnos definir por él. En definitiva, se trata de encontrar una síntesis que nos permita aprovechar lo mejor de cada perspectiva. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en Libre,
Esperamos que te haya inspirado a buscar tu propia libertad, a cuestionar tus creencias y a tomar decisiones conscientes para vivir una vida más plena. Recuerda, la libertad no es un destino, sino un camino. Un camino que se construye con autoconocimiento, responsabilidad, acción y un propósito que le dé sentido a tu vida. Y si quieres profundizar en las ideas de Andy Freire, Te invitamos a hacer clic en el enlace que encontrarás debajo de este podcast. Hasta la próxima.